Hola, en el ejercicio de hoy vamos a continuar con el examen de Matemáticas de junio de 2019 de las pruebas de grado superior de Valencia. En este caso vamos a hacer el ejercicio 3, que tiene dos apartados, el apartado A y el apartado B. Como veis, es un ejercicio de trigonometría, así que vamos a leer bien el enunciado y a resolverlo por partes. Nos dicen, para encerrar un rebaño de ovejas, un pastor compra un terreno con las formas del dibujo. Nos dan la figura de esta adjunta, de aquí del dibujito, donde tenemos un triángulo y un rectángulo. Nos dice, para pedir el permiso necesario para la construcción, ha de enviar una solicitud que incluya los metros cuadrados del terreno. Calcula dicho valor. Es decir, nos están pidiendo que calculemos el área de toda esta figura. Yo creo que es mucho más sencillo si la dividimos en dos figuras separadas, es decir, el triángulo por una parte y el rectángulo por la otra. Os he puesto aquí las formulitas para que nos acordemos de las identidades trigonométricas de los triángulos y las áreas tanto del triángulo como del rectángulo. Vale, entonces, empezamos. Vamos a dibujar primero el triángulo. Y nos escribimos los datos que nos da el enunciado. Tenemos 25 grados, en este caso, y tenemos la distancia de la base. Si os dais cuenta, la base del triángulo es exactamente la misma que la del rectángulo, ¿vale? Recordar que este lado y este lado son iguales. ¿Vale? Lo voy a repasar, pero este lado y este lado son iguales, que equivale a este, ¿vale? Entonces, este lado de base yo lo voy a llamar B y son 10 metros, porque nos lo dice el enunciado. Ahora, la hipotenusa, recordamos que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, ¿vale? Opuesto a los dos catetos. Este es el cateto A y este es el cateto B. Y la hipotenusa es el que une los dos catetos, tal y como tenemos aquí dibujado, ¿vale? Este es el ángulo de los dos catetos y la hipotenusa siempre es contraria, opuesta al ángulo de 90 grados. Entonces, yo generalmente a la hipotenusa la llamo H y a los dos catetos los llamo A y B, pero podemos llamar A, B y C como queráis. Entonces, para calcular esto, lo que necesitamos calcular es primero la H y luego la A, porque necesitamos saber todos estos datos. Entonces, aplicamos las razones trigonométricas, ¿vale? Recordamos, el seno del ángulo es, fijaros dónde está el ángulo, el seno es el cateto opuesto, el que está justo enfrente de este ángulo, es decir, este, partido la hipotenusa, la diagonal, ¿vale? El coseno, que tenemos aquí, es el cateto contiguo, es decir, el que está junto al ángulo, partido la hipotenusa, que ya hemos hablado que era la diagonal. Y la tangente es la división entre el lado opuesto y el lado contiguo. Así que vamos a ver qué datos necesitamos para calcular la hipotenusa. Recordamos, la hipotenusa la podemos calcular tanto con el seno como con el coseno. Entonces, la podemos calcular tanto con el seno como con el coseno, ¿vale? Porque son las dos fórmulas donde tenemos la hipotenusa. Entonces, si tenemos el cateto contiguo, que es el que está tocando al ángulo, es decir, que tenemos este cateto, ¿qué fórmula utilizaremos? Pues utilizaremos la que tengamos como cateto contiguo partido hipotenusa, es decir, el coseno. El coseno de 25 es igual al cateto contiguo, es decir, 10, partido la hipotenusa. ¿Esto cómo se despeja? La h se está dividiendo, pasa multiplicando, y el coseno de 25 quedará multiplicándose y pasará dividiendo. Así que en realidad es un intercambio.
La h será 10 partido coseno de 25. Y esto, si lo ponemos en la calculadora, nos va a dar 11,0338. Metros. Vale, y ahora para calcular el cateto opuesto, pues teniendo ya el cateto contiguo y teniendo el opuesto, o sea, y queriendo calcular el opuesto, podemos utilizar el seno. También podemos utilizar la tangente, es decir, la división entre catetos, o el seno, que sería el cateto opuesto a partir de la hipotenusa que ya la hemos calculado. Os recomiendo utilizar siempre los datos que nos da el enunciado, por si acaso aquí nos hemos equivocado. Así que vamos a utilizar la tangente. Tangente de 25 es igual al cateto opuesto al ángulo, es decir, la A, partido el cateto contiguo al ángulo, es decir, 10. ¿Cómo despejamos esta A? Pues el 10 que se está dividiendo pasa multiplicándose a la tangente de 25. Si lo ponemos en la calculadora, ponemos tangente de 25 por 10. Y esto nos da 4,6631 metros. Entonces, ahora que ya tenemos todo lo que miden cada uno de sus lados, pasamos a aplicar la fórmula del área del triángulo, que es lo que queríamos hacer. El área del triángulo, por si no os acordáis, la fórmula es base por altura partido 2. Así que el área de este triángulo, base por altura partido 2. Y esto es, la base son 10, la altura, en este caso es la A, es nuestra altura, que nos ha dado 4,67 redondeando, partido 2. ¿Vale? Esta área nos da 23,31. Y cuidado que en este caso las unidades son metros al cuadrado. Cuando tratamos de áreas siempre son al cuadrado. Vale, y ahora hacemos la segunda parte, que es el rectángulo. Dibujamos nuestro rectángulo. Sabemos que este lado son 10, pero esta altura no sabemos cuál es. Lo que sí que sabemos es que toda esta altura más la A son 12. Entonces, ¿cómo podemos averiguar solo esta altura? Que voy a llamar I. Restando. Si este cateto lo hemos llamado A, esta distancia, lo que hacemos es la distancia total, que son 12 menos este trocito, nos dará este trozo. Así que hacemos 12 menos A, que nos ha dado 4,67. Y esto nos da 7,34. Ahora aplicamos el área del rectángulo, porque ya tenemos todos los datos. El área del rectángulo es base por altura, es decir, 10 por I, que nos ha dado 7,34. Y esto nos da 73,4 metros al cuadrado. ¿Y ahora qué hacemos? Pues unimos las dos áreas. Esta área más esta área será el área total. El área total de nuestra figura son el área del triángulo más el área del rectángulo. Si lo ponemos en la calculadora y lo sumamos, son 96,68. Y recordar siempre las unidades. Pasamos al apartado B. En el apartado B nos piden que hallemos el perímetro del terreno.
¿Vale? ¿Cuántos metros de tela necesitamos para cercar todo ese terreno? Queremos saber cuál es el perímetro. Recordamos que el perímetro es la suma de todos los lados, ¿vale? Este más este más este más este. Entonces voy a ir por partes. Empiezo desde la base, de si no repetimos. El perímetro primero es igual a 10 más 12 más lo que nos ha dado la diagonal, que era h. Esto nos ha dado 11,034. Más lo que nos ha dado este lado, que era y. Y la y nos ha dado 7,34. Vale, pues simplemente tenemos que sumar todos estos datos y nos ha dado 40,37 metros. Estos son los metros que necesitamos para cercar toda la valla, todo el terreno. Pues espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.